¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar reunidos otra vez para celebrar su nombre, para exaltarlo, para glorificarlo y para ser alimentados con su palabra. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios también por estos medios que nos permiten comunicarnos a la distancia en este tiempo de confinamiento, de pandemia que estamos viviendo. Los invito por favor a que abran la palabra de Dios, a que abran sus Biblias, ya quienes están en el culto, quienes hemos estado a través del culto de este domingo 6 de febrero, ya hemos hecho esta lectura, pero para aquellos que están viendo este video por YouTube o por Facebook y que no estuvieron en el momento de la lectura, vamos a leerlo nuevamente. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 16 al 26. Así que dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites estar en la presencia tuya, nos permites estar delante de ti y nos permites también venir de parte de ti con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso privilegio, por este hermoso regalo que tú nos das. Gracias porque tenemos esta palabra tuya, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, pero que es también el pan de vida que alimenta nuestro espíritu. Suplicamos, Señor, en este momento, rogamos de la presencia tuya. Yo te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que me use y que sea también tu Santo Espíritu el que hable a los corazones, a las vidas, al espíritu de cada uno de los que estén escuchando este mensaje. Porque eres solamente tú, Señor, el que puede llegar a donde la voz humana no puede llegar, al corazón del hombre, al interior del hombre. Así que, Señor, yo te ruego por cada una de las personas que estén escuchando este mensaje, Espíritu Santo, que tú pongas esa semilla buena en tierra buena, Señor, para que crezca y para que dé fruto para vida eterna. Háblanos, por favor, a través de tu palabra. Lo rogamos, lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, hace 8 días estuvimos hablando, porque hemos venido hablando de esto desde hace un par de semanas, sobre lo que significa crecer en la gracia. Y si ustedes se acuerdan, hace 8 días mencionábamos que crecer en la gracia estaba relacionado, entre otras, con 3 cosas de las cuales hablamos, que es morir al pecado, vivir en libertad y crecer en santificación o crecer en santidad. Hoy veremos otro aspecto diferente, pero que tiene que ver con lo mismo, que tiene que ver con crecer en la gracia.
Y hoy vamos a aprender que crecer en la gracia es andar en el Espíritu. O como dicen otras versiones, otras traducciones, es vivir por el Espíritu o obedecer al Espíritu. Fíjense que hablando del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, por supuesto. La Biblia y el Nuevo Testamento le dedica una extensión grandísima al Espíritu Santo. Y a veces se piensa que el tema del Espíritu Santo no es un tema al que vayamos mucho nosotros los cristianos reformados. A veces se piensa que solamente nuestros hermanos de las iglesias pentecostales, de las iglesias carismáticas, hablan del Espíritu Santo. Y eso está muy alejado de la verdad. Nosotros vivimos por el Espíritu, vivimos en el Espíritu y por supuesto que predicamos sobre el Espíritu lo que enseña la palabra de Dios. Y algo que a mí me parece tremendamente apasionante y tremendamente increíble e inexplicable es que la palabra de Dios enseña no una sino varias ocasiones, no de una sola forma sino de diferentes formas, que el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Miren, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9, la segunda parte del versículo, el apóstol Pablo dice algo que además debe de impactarnos. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si el Espíritu de Cristo, que es el mismo que el Espíritu Santo, no está morando en ti, es que no eres de Cristo, es que no eres de Él. No hay forma de ser creyente sin tener el Espíritu Santo en ti. El mismo Señor Jesucristo, en una parte de aquel sermón hermoso conocido como el sermón del aposento alto, le dice a sus discípulos, Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, está preparándolos para su partida y les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ojo, pero vosotros le conocéis porque mora, tiempo presente, con vosotros y estará, tiempo futuro, en vosotros. Vean la enseñanza del Señor Jesucristo. Él está hablando con sus discípulos antes de que haya sido crucificado, antes de que haya cumplido con su misión aquí en la tierra, por supuesto, antes de que el Espíritu Santo hubiera sido derramado en Pentecostés, en Jerusalén. Y les dice, porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Años más adelante, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, les escribe en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como discípulos de Jesucristo, hermanos, debemos de estar conscientes, bien conscientes, y esto fue una introducción, voy a entrar en el tema del texto que acabamos de leer. Tenemos que estar conscientes de que sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero que a la vez en nosotros coexisten dos naturalezas. Una naturaleza carnal que procede de nuestra herencia adámica, es decir, de ser descendientes de Adán, de ser hijos de Adán, y otra naturaleza espiritual que procede del Espíritu Santo, que ahora mora no con nosotros, sino en nosotros. La naturaleza adámica la heredamos biológica y genéticamente de nuestros padres. La naturaleza espiritual nos fue dada por el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo al creer en Jesucristo. Por lo tanto, una naturaleza es congénita, es de nacimiento, y la otra es adquirida. Para tener la primera, para tener la naturaleza adámica, la naturaleza humana, no se necesita hacer nada, no necesitas hacer nada sino haber nacido de papá y de mamá. Para tener la segunda es necesario haber nacido
del Espíritu, por la obra de regeneración que el mismo Espíritu provoca en nuestro interior, de una manera que, como Jesús le explica a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, es como el viento, no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. El problema es que la llegada de esta nueva naturaleza, de esta naturaleza espiritual, no elimina automáticamente la naturaleza adámica, la naturaleza carnal, sino a través de un largo proceso, del que hablamos, por cierto, hace 8 días, y que se llama santificación. Así que, amados hermanos, amada iglesia, esas dos realidades estarán luchando permanentemente en la vida del creyente y solo en la vida del creyente. A veces se habla tanto y se predica tanto, sobre todo en algunos medios, de la guerra espiritual y de cómo debemos de librar una guerra espiritual contra el enemigo, contra Satanás, y cómo debemos de reprender a Satanás y debemos de atar y desatar y decretar y declarar y cosas de este tipo. Cuando, amados, la verdadera batalla, la verdadera guerra espiritual, la verdadera oposición con la que tenemos que estar luchando, y no quiero decir que la otra no exista, hay una guerra espiritual muy real también afuera de nosotros y para la cual también tenemos que estar preparados, pero creo que es mucho más importante la oposición interna que hay adentro del creyente. Les decía que esta lucha es permanente en la vida del creyente y solamente en la vida del creyente. ¿Y por qué digo que solamente en la vida del creyente? Porque cuando no somos creyentes en Jesucristo, y al decir creyente estoy hablando de alguien que ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, que ha sido salvo por gracia, que Jesucristo vive en él porque es su Señor y Salvador. Bueno, cuando eso no ha ocurrido todavía en la vida de una persona, no hay tal lucha, no hay tal oposición. ¿Por qué? Porque lo único que existe y lo único que prevalece es la naturaleza adámica, la naturaleza congénita que está en nosotros. No hay una naturaleza espiritual. Es cierto, el hombre natural, el hombre sin Cristo, también puede sentir remordimientos, también se puede sentir mal por algo que ha hecho. Pero ¿saben qué? Finalmente la conciencia que está cauterizada, la conciencia que está endurecida, termina racionalizando y termina justificando las cosas malas que se han hecho. No hay una verdadera lucha, no hay una verdadera oposición dentro de nosotros, puesto que no hay todavía esa naturaleza espiritual en el no creyente. Por eso este texto, el que estamos estudiando el día de hoy, comienza con una expresión, con una frase bisagra, cuando Pablo dice, digo pues, para tomar el contexto de lo que viene diciendo desde el versículo 1 al versículo 15 de este capítulo 5, es una expresión típica de Pablo, en la que trata de unir ambos mensajes. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu, o como dicen otras versiones, vivan por el Espíritu o obedezcan el Espíritu. Si el Espíritu Santo mora en mí, vive en mí, entonces seguramente me hablará. Solo debo escucharlo y obedecerlo. Es decir, vivir de acuerdo a Él, de acuerdo a su verdad. Eso es andar en el Espíritu. Esta es una instrucción positiva que está dando. Digo pues, andad en el Espíritu. En ese mismo versículo 16 hay otra instrucción, que es una instrucción en un sentido negativo, y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si en el cristiano no hubiera ya esta lucha, si al tener una nueva naturaleza espiritual ya no se tuviera que luchar contra los deseos de la carne,
entonces la palabra de Dios no contendría esta instrucción, no tendría sentido esta instrucción, porque Pablo no le está escribiendo aquí a incrédulos, no le está escribiendo a paganos, le está escribiendo a una iglesia, le está escribiendo a la iglesia de Galacia, le está escribiendo a personas que tienen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Si no existiera esa naturaleza todavía, no tendría sentido esta instrucción de no satisfagáis los deseos de la carne. Pero por el contrario, nos advierte enseguida, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y aquí está la lucha de las que les estaba yo hablando hace un momento. Aquí está la batalla que se libra en nuestro interior día con día. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, ustedes, amados hermanos, y yo no podemos hacer lo que queramos, lo que se nos antoje. Eso era antes, cuando vivíamos en la carne. Ahora debemos oponernos con toda la fuerza del Espíritu que mora en nosotros a esos deseos que luchan en nuestros miembros. Esa lucha comienza a disminuir en su crueldad y en su dureza cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, cuando vivimos por el Espíritu, cuando nos decidimos a obedecer al Espíritu. Por eso el verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto no es que la ley ya no aplique para nosotros, de ninguna manera, porque la ley moral de Dios no ha pasado ni ha dejado de estar vigente, sino que ya no es con nuestras propias fuerzas humanas que tratamos infructuosamente de cumplirla, sino con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, este es el primer punto que yo quería dejar establecido para ustedes el día de hoy al estar hablando de lo que es crecer en la gracia. Vivimos con una doble naturaleza. Vivimos con una naturaleza adámica que la traemos desde nacimiento, que le hemos heredado de nuestros padres biológicos, pero ahora como creyentes en Jesucristo tenemos una naturaleza espiritual dada por el Espíritu Santo que ahora vive en ti, que ahora mora en mí, y que ambas naturalezas están en oposición. Ese es el primer punto que yo quería dejar establecido. El segundo punto es hablar un poquito de a qué se refiere o cómo es esa naturaleza adámica, cómo es esa naturaleza carnal, ese viejo hombre que convive todavía en nosotros. Fíjense que probablemente los Gálatas luchaban contra lo mismo que nosotros luchamos, porque Pablo, o más bien dicho, el Espíritu Santo que inspiraba a Pablo a escribir, les comienza a enumerar cuáles son las obras de la carne. Y entonces viene enseguida un catálogo que ya leímos, que aunque no viene ilustrado con fotografías como algunos catálogos de ventas, pero créanme que parece un catálogo, es tremendamente explícito, como para que no quede duda de a qué se está refiriendo cuando habla de las obras de la carne. Es una lista enunciativa, no limitativa, es decir, no están incluidas todas las posibles obras de la carne, pero sí con las que más batallaban los de Galacia, y seguramente con los que más batallan los de Fuente de Vida, de aquí de Jalapa. Se mencionan 18 de esas obras, y es interesante cómo se pueden agrupar esas obras. Ya las leímos, ustedes pueden volverlas a leer en los versículos 19 al 21. Es interesante que se pueden agrupar, y permítanme hacerlo de esta manera. Yo lo he hecho en orden numérico, digamos en orden de cantidad, en orden de importancia numérica. El primer grupo de ellas, las más numerosas, son las que tienen que ver con las relaciones con mi prójimo. Miren qué interesante. A lo que más le da peso aquí la palabra, al describir cuáles son las obras de la carne, le da más peso a aquellas obras de la carne
que tienen que ver con mi relación con los demás, con mi relación con el prójimo. Y así habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Son 8 en total. 8 obras de la carne que están en mí todavía, que están batallando en mí y que tienen que ver o van a afectar mi relación con mi prójimo, con todos los demás. Luego viene un segundo grupo, que es incluso el que aparece primero en el orden en que venimos en la Escritura, pero yo los estoy ordenando de acuerdo a la cantidad que se mencionan. Y en ese sentido, el segundo grupo son las que tienen que ver con la vida sexual, que finalmente tiene que ver también con la relación con otros, con la relación con mi prójimo, más prójimo, que debe ser mi esposa, o que cuando estamos en la carne pueden ser otras personas. Y entonces se mencionan adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías. 5 de estas obras de la carne que tienen que ver con la esfera sexual, con la vida sexual. Creo que se entiende lo que es el adulterio. El adulterio no es otra cosa más que cualquier relación con otra persona con la cual no estoy casado, que no es mi esposa, que no es mi esposo. Fornicación, de donde deriva también la palabra prostitución, de donde pornoeia, que tiene que ver con pornografía y que tiene que ver en general con relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inmundicia, que sería un grupo muy grande de cosas. Aquí en esta lista no se menciona la homosexualidad, aunque hay otras partes en las que sí se menciona, pero la inmundicia, ahí está también incluida la relación entre personas del mismo sexo. Algo inmundo es algo simplemente sucio, algo que es sucio delante de Dios, y por el contexto en el que se da, entendemos que se refiere a la esfera sexual. Lascivia, que no es otra cosa más que el deseo sexual desordenado. Orgías, que bueno, son fiestas que en los tiempos en que Pablo escribía esto eran tremendamente populares, en las cuales había de todo, pero principalmente relaciones sexuales ilícitas. Después de esto están las que están relacionadas con prácticas religiosas: idolatría, hechicerías y herejías. Idolatría significa adorar, venerar, postrarse delante de cualquiera que no sea Dios, que no sea el Dios único y verdadero. No importa que sea la imagen de una persona sumamente buena, no importa que sea la imagen de una persona a la cual vivió y hemos amado mucho. Si estás postrando tu corazón delante de cualquier cosa, o de cualquier persona, o de cualquier situación, o de cualquier objeto que no es Dios, eso es idolatría y es una obra de la carne. Hechicerías, hay quienes no creen en las hechicerías. Bueno, las hechicerías o la brujería tristemente existe, aunque la mayor parte de ellas son charlatanería, pero existe desde luego como obras de las tinieblas. Herejías, que es el torcer la palabra de Dios, que es el torcer la enseñanza de Dios, es obra de la carne también. Y finalmente una sola que tiene que ver con vicios, y dice borracheras. Pero la lista de 18, porque hasta ahí van 17, se completa con y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista podría extenderse más y más, pero basta con estas. Y concluye con una amonestación muy seria. Dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El practicar tales cosas es una prueba de que quien vive en ellas no ha nacido de nuevo. Y por lo tanto, como Jesús le enseña en Juan 3:3, en esa cátedra que le da a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, simple y sencillamente porque esas obras de la carne son una evidencia de que no ha nacido de nuevo. Tercer punto que quiero tratar:
hay un fruto de vivir en el Espíritu, que es de lo que nos comienza a hablar en la última sección de este texto que estamos tomando el día de hoy. Y este siguiente punto lo debo comenzar con el verso 24, a donde dice, nos vuelve a decir lo que estudiamos la semana pasada, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, decíamos hace 8 días, están muertos al pecado. ¿Se acuerdan que estudiábamos en Romanos 6:6, a donde dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado? Habiendo ocurrido esto, habiendo sido crucificado nuestro viejo hombre con la carne, con sus pasiones y deseos, habiendo ocurrido esto, solo nos resta vivir por y en el Espíritu. Por eso el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así como las obras de la carne son manifiestas, es decir, se notan inmediatamente, son evidentes, de la misma manera, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu producirá de la misma forma que un buen árbol que ha llegado a su madurez producirá un fruto. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, obedecer al Espíritu, va a producir de la misma manera que un árbol que ha crecido lo suficiente, que un árbol que ha recibido suficiente nutriente, tarde que temprano y de una manera normal, de una manera natural, va a producir fruto. Ese fruto del que está hablando la Escritura y que ahorita lo vamos a leer nuevamente, es el equivalente de lo que humanamente llamamos carácter, forma de ser, estilo de vida, forma de reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida. Ese carácter es el mismo carácter del que mora en nosotros, de aquel de quien ahora, dice la Escritura, somos templo y que conduce nuestra vida, es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Los versos 22 y 23, que ya leímos hace un momento, lo describe ese fruto de una manera detallada, completa. Y fíjense, interesante, que aquí la lista no termina con y cosas semejantes a estas, como terminó la lista de las obras de la carne. Aquí no termina de esa manera. Dice en los versos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el original griego, la palabra carpazo significa fruto, pero interesante, nuevamente yendo a los términos originales, al idioma original, no solamente se puede traducir como fruto, también se usa para hablar de resultado, y resultados generalmente benéficos, resultados en un sentido positivo. La palabra carpazo, que se traduce como fruto aquí, también se puede traducir como resultado. Por lo tanto, una traducción posible es que el resultado de vivir en el Espíritu es este, y comienza a mencionar las 9 características que ya mencioné. Podemos dividir este resultado o este fruto también en 3 grupos, solamente para entenderlo mejor y solamente para explicarlo. El primer grupo, amor, gozo y paz. Los 3 primeros que se mencionan. 3 rasgos de personalidad que afectarán definitivamente nuestra manera de comportarnos, pero también nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos. El amor, el gozo y la paz es algo que se nota hacia el exterior, pero que principalmente se vive hacia el interior.
Si tú amas a Dios de la manera que dice la Escritura, y Dios quisiera que tuviéramos la capacidad de amarlo de esa manera, como dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, es algo que tú vives y que tú percibes adentro de ti mismo, aunque se va a manifestar también hacia afuera. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es cierto que es algo que se va a notar hacia afuera, pero que principalmente tú lo sientes hacia adentro de ti, hacia tu interior. El gozo y la paz definitivamente son características internas de la personalidad. Aquí el gozo no está hablando de alegría, no está hablando de estar contento, está hablando de una condición permanente a nuestro interior que no depende de las circunstancias externas, igual que la paz. La paz es algo de lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no de la manera pasajera que el mundo la da, no de la manera circunstancial que el mundo la da, sino de una manera que no tendrá que ver con lo que ocurre a tu alrededor. Por lo tanto, este primer grupo de 3 resultados o de 3 partes del fruto del Espíritu están relacionados principalmente con nosotros mismos, con mi relación conmigo mismo. El segundo grupo, paciencia, benignidad y bondad, son 3 rasgos de personalidad que afectarán drásticamente nuestra manera de comportarnos y de relacionarnos con los demás. Paciencia, benignidad, que una forma más común de hablar de benignidad es amabilidad, trato amable, trato blando, y bondad. La paciencia, la benignidad y la bondad son 3 resultados que van a afectar definitivamente el cómo me relaciono con el resto de las personas, el cómo me relaciono con los demás. Y finalmente, 3 rasgos, 3 virtudes que afectan profundamente mi relación con Dios: fe, mansedumbre y templanza. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es el estar seguros de lo que no vemos, es el tener plena certeza de aquello que vamos a recibir. Eso es la fe. Dice en otra parte de la Escritura que sin fe nadie podrá ver a Dios, sin fe nadie podrá agradar a Dios. La fe es algo que está íntimamente relacionado, es un fruto del Espíritu, es un resultado del Espíritu, y al mismo tiempo también es un don regalado por Dios o puesto por Dios en nosotros. La mansedumbre. ¿Por qué no estoy hablando de la mansedumbre como una característica que tiene que ver con mi relación con los demás? Aunque desde luego tiene que ver también con eso. Pero la mansedumbre sobre todo se manifiesta cuando nosotros aceptamos aquello que Dios determina para nuestra vida y lo hacemos con mansedumbre. Por eso el Señor Jesucristo decía y les decía también a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Entonces, esa mansedumbre es aceptar lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, sabiendo que es su voluntad perfecta. Y templanza. La templanza tiene que ver con el carácter, pero tiene que ver con esa cualidad del carácter que permite el dominio propio y que permite también, en las circunstancias en las que Dios nos pone, no variar, no cambiar, no ser hoy de una forma y mañana de otra forma, de acuerdo a como Dios me esté tratando. De cada una de ellas hablaremos, por cierto, el próximo domingo, pero ahora las vemos en su conjunto como una personalidad, como un carácter, el carácter de Cristo. ¿Hay alguien que tenga todo este resultado de vivir en el Espíritu completamente notorio en su personalidad? ¿Hay alguien en el cual de una manera notoria y perfecta se pueda notar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza?
Yo les diría solamente una persona, Jesús de Nazaret. Es en el único en el que podemos ver todo ese resultado del Espíritu, todo ese fruto del Espíritu en toda su plenitud. Pero nosotros, hermanos, dice la palabra, dice la Escritura, no digo yo, dice la palabra que nosotros somos imitadores de Cristo. De ahí viene precisamente el nombre de cristiano. Somos imitadores de Cristo. Así que si somos imitadores de Cristo, deberíamos piadosamente buscar el desarrollo de esos rasgos de personalidad en nuestro carácter. No es resultado o fruto de nuestro esfuerzo, es resultado o fruto de vivir por el Espíritu, de caminar en el Espíritu. Eso es crecer en gracia. Ese es el crecimiento que anhelamos, por el que deberíamos desvelarnos, por el que deberíamos ayunar, por el que deberíamos orar, por el que deberíamos guerrear en esa guerra espiritual, no contra entes solamente espirituales, sino en esa guerra espiritual para que, oponiéndonos a los deseos de nuestra carne, nosotros crezcamos en gracia y crezcamos en el Espíritu. Es el fruto del que, como el campesino que siembra la tierra, espera paciente pero activamente a que surja. El campesino, y que es tomado muchas veces como referencia también en la Escritura, planta la semilla y espera pacientemente, pero no planta la semilla y se va y se olvida de la semilla y regresa dentro de 3 meses a ver si hay fruto. No, está todos los días cuidando la siembra que ha hecho, está todos los días vigilante para ver que no haya maleza, para ver que no haya cizaña, para ver que no haya plagas que puedan evitar que el fruto salga. De la misma manera, nosotros debemos esperar paciente, pero activamente, que el fruto del Espíritu, que el resultado de vivir en el Espíritu se note en nuestra vida. Como ustedes lo han visto, explicar el concepto de crecer en gracia es mucho más complejo y extenso que explicar qué significa crecer en número en la iglesia. E incluso más complejo también que explicar lo que es crecer en sabiduría y en conocimiento. Yo he tratado, con la ayuda del Señor, de desmenuzarlo un poco y aún no terminamos de hacerlo. Pero si me pidieran resumir qué es crecer en la gracia en una sola frase, yo diría que crecer en gracia es vivir cada vez más en el Espíritu y satisfacer cada vez menos los deseos de la carne. Es decir, crecer en gracia es que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Que el Señor nos ayude para que eso sea una realidad en nuestra vida. Oremos para terminar, hermanos. Padre amado, Señor eterno, gracias nuevamente. Gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por recordarnos hoy nuevamente que es tu voluntad que nosotros crezcamos en gracia cada día. Gracias por recordarnos una vez más a través de tu palabra que nosotros debemos de hacer morir al hombre adámico, a la vieja naturaleza, al hombre pecaminoso en nosotros. Que debemos recordar cada día que ese viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, para que entendamos qué significa crecer en gracia. Que busquemos cada día vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu, vivir obedeciendo al Espíritu, creyendo que ese Espíritu verdaderamente mora en nosotros. Señor, permite que el fruto del Espíritu, que el resultado de vivir en el Espíritu se note en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace esta obra. Gracias porque eres tú el que ha iniciado esta obra en nosotros y eres sin duda tú el que la terminará hasta el día en que estemos contigo. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, por favor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes.